sol de agosto entraba por la ventana de la cocina como un invitado que llega sin avisar, llenando cada rincón con esa luz dorada de Texas que nunca se parecía del todo a la de Michoacán. Puse el plato de huevos revueltos frente a Roberto, quien ya tenía los ojos pegados a su teléfono, probablemente revisando los mensajes del turno. ¿Hasta qué hora trabajas hoy?, pregunté mientras servía café en su taza, esa que decía World's Best Dad y que Sofía le había comprado en el Walmart hace 3 años. Roberto levantó la vista, frunció el ceño como si estuviera calculando algo complicado. Hasta las 7 más o menos. Van a arrancar las nuevas prensas en la planta. Así era mi esposo. Hombre de pocas palabras, manos grandes y callosas que olían a metal y aceite de máquina, con esa mirada seria que escondía un corazón más suave que el pan de la panadería mexicana de la señora Lupita, allá en el West Side. Llevaba 15 años como supervisor en la planta de Toyota, levantándose a las 5 de la mañana cuando las calles todavía estaban oscuras, regresando cuando el calor del día ya se había marchado. «No te quedes muy tarde», dije, sentándome frente a él con mi café. «Si quieres, I'll warm up dinner para ti». Asintió con esa sonrisa pequeña que reservaba solo para mí. Una sonrisa que no necesitaba palabras, ni en inglés ni en español. Nuestra casita rentada en el South Side no era gran cosa, pero era nuestra. 2 habitaciones, un jardincito donde intentaba cultivar cilantro y chiles jalapeños como los que crecían en el rancho de mi mamá. Paredes color beige que el landlord nunca pintaba, pero que nosotros habíamos llenado de fotos familiares y un calendario con la Virgen de Guadalupe. Cada mes pagábamos $1,500 y cada mes Roberto y yo sumábamos lo que quedaba, a veces 50, a veces $100, para el enganche de una casa propia. Algún día, nos decíamos, algún día tendríamos algo que fuera verdaderamente nuestro, sin landlords que nos dijeran qué podíamos o no hacer. La foto sobre la mesita de la sala me llamó la atención mientras recogía los platos. Ahí estábamos los 3 el verano pasado en Port Aransas. Roberto con su camisa de cuadros, yo con ese vestido floreado que compré en las rebajas del Ross, y Sofía en medio, alta y delgada como una vara de bambú, abrazándonos a ambos con esa sonrisa que iluminaba cualquier día gris. Mi niña, mi hijita hermosa que ahora estaba al otro lado del río, en Nuevo Laredo con su abuela Carmen, disfrutando las últimas semanas de vacaciones antes de empezar el 9º grado en la Roosevelt High School, 14 años. Ya no era la niñita tímida de 6 añitos que llegó a mi grupo del preescolar hace 8 años, con esos ojitos tristes como los de un coyote perdido y un moño mal amarrado en el cabello. Ahora era una jovencita que me sacaba media cabeza, que ponía los ojos en blanco cuando le pedía que recogiera su cuarto, que pasaba horas en TikTok viendo esas cosas que yo ni entendía, hablando mitad en inglés, mitad en español, cambiando de idioma en medio de una frase como si nada. Pero seguía siendo mi Sofía, la niña que me llamó mamá por primera vez cuando tenía 8 años, con esa vocecita seria que me partió el alma en 2. La niña que me abrazaba después de las pesadillas, que me pedía que le enseñara a hacer tamales como los de su abuela, que me buscaba cuando el mundo le parecía demasiado grande y complicado. Me senté en el sofá con la foto entre las manos. Recordé ese día de septiembre del 2016 cuando la conocí. Su papá la había inscrito en el Centro de Desarrollo Infantil del condado donde yo acababa de conseguir trabajo como maestra después de validar mi título de Michoacán. Una niña callada entre tanto escándalo de otros chamacos. Roberto venía a recogerla siempre puntual, a veces con su mamá, doña Carmen, una señora de manos fuertes y mirada tierna, que cruzaba el puente internacional cada 2 semanas desde Nuevo Laredo para ayudar con la niña. En la primera junta de padres, Roberto se presentó como viudo. Lo dijo con esa voz ronca, mirando al piso, con ese acento norteño que nunca había perdido a pesar de los años en Texas. Un hombre criando solo a su hija, trabajando dobles turnos en la fábrica. Eso me llegó al corazón de una forma que no esperaba.
Yo también había venido sola a este país, dejando atrás a mi familia en Uruapan, buscando algo mejor. Sabía lo que era estar lejos de casa, lo que costaba construir una vida desde cero. Sofía se apegó a mí rapidísimo. Cada tarde, cuando Roberto llegaba por ella, la niña le pedía: «Papi, ¿puedo quedarme un ratito más con la teacher Elena?». Y él esperaba en el corredor sin quejarse, a veces ayudándome a acomodar los juguetes mientras otros padres llegaban apurados, hablando por teléfono en Spanglish, organizando quién recogía a quién. Poco a poco empezamos a platicar. Primero de Sofía, de cómo le iba con el inglés en la escuela, de sus dibujos. Después, de la vida. De México, de lo que habíamos dejado atrás, de lo difícil que era a veces vivir entre dos mundos. Fue en abril cuando me invitó a salir. Los árboles en Brackenridge Park estaban llenos de flores, y doña Carmen había cruzado el puente ese fin de semana para quedarse con Sofía. Roberto se quedó un rato más después de recoger a la niña, nervioso, jugando con las llaves de su camioneta F-150. «Elena, ¿te gustaría ir al cine?», soltó de repente y luego, sonrojándose. «Digo, con nosotros, con Sofía. There's a movie she wants to see». Acepté, claro que acepté. Un mes después fuimos solos al Riverwalk, mientras doña Carmen cuidaba a la niña. Y 6 meses más tarde, yo ya vivía con ellos en esta casita del South Side. En el verano del 2017 nos casamos en una boda sencilla en el jardín de la iglesia de San Fernando, la catedral más antigua de Texas. Sofía llevaba un vestido azul cielo y una canastita llena de pétalos de rosa. Cuando salimos del juzgado del condado con nuestro marriage certificate, doña Carmen lloraba de felicidad y Roberto no dejó de sonreír en todo el día. Fue la primera vez que toda mi familia cruzó la frontera para venir a verme. Mi mamá, mis hermanos, mis tíos. 2 mundos que se juntaban por unas horas. Fue 2 años después cuando supe la verdad. Él no era viudo. Su esposa se había ido cuando Sofía tenía 4 años. Simplemente le resultaba más fácil decir que había enviudado que explicar que lo habían abandonado, que ella se había ido con un empresario de Monterrey que le prometió una vida de telenovela. Cuando me lo contó, temblando en esta misma sala como si yo fuera a empacar mis cosas y cruzar el río de regreso, solo le pregunté: ¿hay divorcio oficial? ¿Papeles del juzgado? Me mostró los documentos, todo sellado y firmado. Me prometió que no habría más secretos, que conmigo todo sería diferente. Y lo perdoné, porque entendía su vergüenza, porque lo amaba, porque Sofía ya era mi hija en todo, menos en el papel de inmigración. 7 años juntos, 7 años de construir esta vida en un país que no era el nuestro, pero que nos había dado una oportunidad. De pagar la renta cada 1 de mes, de ir de vacaciones a South Padre Island, de llenar los tanques de gasolina para cruzar el puente y visitar a doña Carmen, de hacer taxes cada año con el contador del barrio. Todo perfecto. Bueno, casi todo. Había una sombra pequeña que nunca hablábamos. Roberto y yo no teníamos hijos juntos. No es que no lo intentáramos, pero cada vez que yo sacaba el tema, él decía: «Ahorita no, mi amor. Primero terminemos de pagar la troca. Con un solo sueldo y los gastos de aquí y de allá, se nos complica». Yo tenía 38 años. El tiempo no esperaba a nadie, ni de este lado del río, ni del otro. Pero tampoco insistía. Al final tenía a Sofía. Aunque no llevara mi sangre, aunque su acta de nacimiento dijera otro nombre en el espacio de madre, era mía. Completamente mía. El teléfono sonó cuando estaba lavando los platos. Roberto. Sonreí antes de contestar. «¿Qué pasó, mi vida?» «Elena». Su voz sonaba rara, tensa, diferente. «Necesitamos hablar, es importante». El plato resbaló entre mis manos. Lo atrapé antes de que cayera al piso de linóleo. «¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Pasó algo en la planta?» Una pausa. Una de esas pausas que duran un segundo pero se sienten como las 2 horas que tardas en cruzar el puente internacional un viernes por la tarde. Apareció Valeria,
dijo finalmente. Me encontró por Facebook. Dice que volvió de Monterrey. Quiere ver a Sofía. El mundo se detuvo. El nombre que nunca se pronunciaba en nuestra casa. El nombre que yo conocía, pero que había aprendido a olvidar, como se olvidan las direcciones de lugares donde ya no vives. La mujer que dio a luz a mi hija y la abandonó cuando era apenas una bebita de 4 años, que se fue al otro lado del río persiguiendo sueños que no incluían a su propia sangre. La sombra que siempre estuvo ahí, del otro lado de la frontera, pero que todos, Roberto, yo, Sofía, doña Carmen, habíamos aprendido a ignorar. Y ahora había regresado. Había cruzado el río de vuelta. El plato se me cayó de las manos y se hizo pedazos contra el piso. Los pedazos del plato se esparcieron por el piso como estrellas caídas. Me quedé mirándolos sin moverme, con el teléfono todavía pegado a la oreja, esperando que Roberto dijera que era una broma, que había escuchado mal, que Valeria era el nombre de alguna compañera nueva en la planta. ¿Elena? ¿Sigues ahí? Sí, logré decir, aunque mi voz sonaba como si viniera de muy lejos. ¿Cómo que apareció? Me mandó mensaje por Facebook hace 3 días. Primero pensé que era una cuenta falsa, ya sabes, de esas que te quieren estafar. Pero luego me llamó al celular 3 días. Había sabido esto por 3 días y no me había dicho nada. ¿Y por qué hasta ahora me dices? Escuché cómo Roberto suspiraba del otro lado, ese suspiro pesado que soltaba cuando no sabía cómo explicar algo. Porque quería estar seguro de qué quería. Necesitaba procesar esto, Elena. Son 10 años. 10 años sin una palabra, sin una llamada, ni siquiera una tarjeta de cumpleaños para Sofía. Me senté en el piso, entre los pedazos rotos, sin importarme que pudiera cortarme. Las piernas ya no me sostenían. ¿Qué quiere? Dice que volvió de Monterrey para quedarse, que vive en San Antonio ahora, que renta un departamento por el North Side, trabaja en un salón de belleza o algo así. El North Side, la parte bonita de la ciudad, donde las casas tenían 2 pisos y jardines grandes, donde la gente hablaba más inglés que español, donde nosotros solo íbamos cuando había sales en el Outlet Mall. ¿Y qué más dijo? Que se arrepiente, que era muy joven, muy tonta, que cometió el peor error de su vida al irse. Roberto hizo una pausa. Dice que quiere conocer a Sofía, que quiere ser parte de su vida. Algo dentro de mí se quebró, no como el plato que había caído al suelo, sino como algo más profundo, más viejo, como cuando se parte una rama seca que ha estado aguantando el peso de la nieve todo el invierno. No, dije. No, Roberto, ella no tiene derecho. Se fue. Abandonó a su hija cuando era una bebita. No puede simplemente regresar y... Lo sé, mi amor. Créeme que lo sé. Entonces dile que no. Dile que Sofía tiene una madre, que tiene una vida, que no necesitamos que ella venga a... Elena. Su voz se puso firme, esa firmeza que usaba cuando tenía que tomar decisiones difíciles en el trabajo. Es la madre biológica. Legalmente tiene derechos. Esas palabras me cayeron encima como cubetas de agua helada. Madre biológica, derechos. Palabras que sonaban a abogados, a cortes, a documentos oficiales que yo ni siquiera aparecía porque mi nombre no estaba en ningún papel que dijera Madre de Sofía García. ¿Hablaste con un abogado? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ayer en la tarde, en mi break, fui a ver al licenciado Morales, el que ayudó a Chuy con su caso de inmigración. Me dijo que... Se le quebró la voz. Me dijo que en Texas la madre biológica tiene una posición muy fuerte, que si ella quiere demandar visitas, un juez probablemente se las va a dar. Y si peleamos y perdemos, puede quedar peor. Me levanté del piso, dejando los pedazos rotos donde estaban. Necesitaba moverme, hacer algo con las manos que de repente no sabían qué hacer. ¿Entonces qué? ¿Le vamos a abrir la puerta así nomás?
después de 10 años. No así nomás, controlado, que primero la vea yo solo, que vea qué tipo de persona es ahora, y luego, si todo está bien, que se vean en un lugar público, con nosotros presentes. ¿Y Sofía? La voz se me quebró. ¿Cuándo le vamos a decir a Sofía? Silencio. El tipo de silencio que duele más que cualquier palabra. Cuando la traigamos de Nuevo Laredo el fin de semana, mi mamá ya sabe. La llamé anoche, claro. Doña Carmen ya sabía. Todo el mundo sabía menos yo. Tengo que colgar, dije. Necesito pensar. Elena, espera. Colgué antes de que terminara. Me quedé parada en medio de la cocina, rodeada de pedazos rotos, con el sol de agosto que ya no me parecía dorado, sino demasiado brillante, demasiado caliente, demasiado crudo. Roberto llegó a casa poco después de las 7, como había dicho. Entró por la puerta con esa cara de perro regañado y fue directo a la cocina donde yo estaba fingiendo que preparaba la cena, aunque lo único que había hecho en las últimas 2 horas era darle vueltas a los mismos frijoles en la estufa. Se sentó en la mesa sin quitarse siquiera las botas de trabajo. «Déjame explicarte todo desde el principio», dijo. Me senté frente a él, con los brazos cruzados sobre el pecho como si así pudiera protegerme de lo que venía. «Te escucho». Hace 3 días me llegó un mensaje de una cuenta que no tenía foto de perfil. Decía: «Hola Roberto, soy yo, Valeria. Necesito hablar contigo sobre Sofía». Al principio pensé que era spam. Ya sabes cómo está eso del internet. Pero luego me mandó una foto vieja de cuando Sofía era bebé. Una que solo ella podía tener. Apreté los puños debajo de la mesa. Seguí. Le contesté. Le pregunté qué quería. Me dijo que había vuelto a San Antonio, que las cosas no le salieron como esperaba en Monterrey, que el tipo ese con el que se fue... Roberto hizo una mueca. Resultó ser casado. Le prometió el cielo y las estrellas, pero nunca dejó a su esposa. Valeria estuvo con él casi 8 años, viviendo como la otra, esperando que él cumpliera sus promesas. Parte de mí quería sentir lástima, pero no podía. No por la mujer que había abandonado a mi niña. ¿Y luego? Hace como 2 años, la esposa se enteró y le armó un escándalo. El tipo la corrió. Valeria se quedó sin nada. Tuvo que vivir con unas amigas, trabajando en lo que fuera. Hace 6 meses se murió una tía de ella, una señora de Guadalajara que tenía algo de dinero. ¿Y? Roberto se pasó la mano por la cara, tallándose los ojos como hacía cuando estaba cansado. La tía le dejó una herencia, no sé cuánto exactamente, pero parece que es bastante. Suficiente para que Valeria pudiera rentar un departamento aquí, comprarse un carro, poner un pie otra vez. ¡Qué conveniente!, dije, y hasta yo escuché el veneno en mi voz. 10 años sin acordarse de su hija, pero en cuanto tiene dinero, regresa. Dice que no es por eso. Dice que la tía era muy religiosa, muy conservadora, que nunca aprobó cómo vivía Valeria, que siempre le echó en cara que había abandonado a su hija, que eso la hizo pensar, que se dio cuenta de lo que había perdido. Me levanté de la silla tan rápido que casi la tiro. «¡Puras mentiras!», grité. «¿No lo ves, Roberto? Aparece justo cuando tiene dinero, justo cuando puede jugar a la mamá sin tener que realmente serlo. Probablemente quiere una foto bonita con Sofía para su Instagram, para demostrarle a su familia que ya cambió, que ya es una persona decente. Elena... ¡No!». Las lágrimas empezaron a caer, aunque intenté detenerlas. Yo crié a esa niña. Yo la llevé a su primer día de escuela. Yo me quedé despierta cuando tuvo varicela. Yo la ayudé con su tarea. Le compré su primer brasier. Le expliqué qué era la menstruación. Yo, Roberto, no ella, yo. Roberto se levantó y trató de abrazarme, pero me aparté. «Lo sé», dijo con voz suave. «Nadie está diciendo que no seas su mamá. Pero tampoco estás diciendo que lo sea. Para la ley no soy nadie, solo la esposa de su papá, una más que vive en la casa». «Eso no es cierto».
¿No? Lo miré directo a los ojos. Si mañana pasa algo, si tú te mueres, o lo que sea, ¿quién se queda con Sofía? No yo. Yo no tengo ningún derecho legal sobre ella. Ni siquiera puedo firmar una forma en la escuela sin tu permiso. Eso lo calló, porque era verdad, y los dos lo sabíamos. Me dejé caer en la silla otra vez, con toda la rabia convirtiéndose en algo más pesado, más oscuro. ¿Cuándo la vas a ver? Mañana, en un Starbucks del centro a la hora de mi lunch, un lugar público, con gente alrededor. ¿Y después? Después decido si es seguro que conozca a Sofía o no. Y si lo es, este fin de semana, cuando vayamos por ella a Nuevo Laredo, le contamos la verdad. Juntos, la verdad. Como si la verdad fuera algo simple, algo que se pudiera poner en palabras sin destruir el mundo entero de una niña de 14 años. No quiero que se la lleve, susurré. Tengo miedo, Roberto. Tengo miedo de perder a mi hija. Esta vez sí me dejé abrazar. Me aferré a él como si fuera un salvavidas en medio del océano y lloré contra su camisa que olía a aceite de máquina y a sudor honesto de trabajo duro. No la vas a perder, dijo, aunque su voz no sonaba tan segura como sus palabras. Sofía te ama. Eres su mamá. Eso no lo cambia nadie. Pero yo sabía que no era tan simple. Los niños son complicados. Los teenagers son peor. Y Sofía estaba en esa edad donde todo era un drama, donde buscaba su identidad, donde cuestionaba todo. ¿Qué pasaría cuando supiera que su verdadera madre, la mujer que la había cargado 9 meses en su vientre, había regresado? ¿Qué pasaría cuando esa mujer llegara con regalos caros, con promesas brillantes, con historias de una vida glamorosa en Monterrey? ¿Cómo iba yo a competir con eso? Esa noche no dormí. Me quedé despierta, escuchando la respiración pesada de Roberto a mi lado, mirando el techo, donde la luz de los carros que pasaban dibujaba sombras que se movían y desaparecían. Pensé en Sofía, en mi niña que en ese momento estaba del otro lado del río, durmiendo en la casa de su abuela, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pensé en Valeria, la mujer fantasma que había vivido en los márgenes de nuestra vida todos estos años. ¿Cómo sería ahora? ¿Seguiría siendo la misma mujer egoísta que se había ido persiguiendo un sueño tonto? ¿O realmente había cambiado? Y pensé en mí, en la Elena que había cruzado la frontera hace 12 años con una maleta y un título que necesitaba validar, buscando una vida mejor. La Elena que se había enamorado de un hombre bueno y de su hija triste. La Elena que había construido un hogar de la nada, palabra por palabra, comida por comida, abrazo por abrazo. ¿Iba a ser suficiente? ¿O al final la sangre siempre gana? Cuando el sol empezó a salir, pintando el cuarto de naranja y rosa, tomé una decisión. No iba a rendirme sin pelear. Sofía era mi hija. La había ganado con años de amor y paciencia, y si esa mujer quería llevársela, iba a tener que pasar sobre mí primero. Me levanté de la cama con cuidado de no despertar a Roberto. Fui a la sala y saqué del cajón el rebozo que doña Carmen me había dado el día de mi boda. Era viejo, tejido por su propia abuela, con hilos de colores que contaban historias de mujeres fuertes que habían sobrevivido cosas peores que esto. Me lo puse sobre los hombros y sentí algo que no había sentido en horas: fortaleza. Iba a pelear por mi familia, por mi hija, por mi vida, y que Dios ayudara a quien intentara quitármela. El viernes por la tarde, Roberto y yo tomamos la carretera hacia Laredo. 2 horas de asfalto caliente bajo el sol de septiembre, con el aire acondicionado de la troca luchando contra el calor que rebotaba del pavimento. La radio tocaba música norteña, pero ninguno de los dos la escuchaba realmente. Roberto conducía con las manos apretadas en el volante, los nudillos blancos. Yo miraba por la ventana cómo el paisaje se volvía más seco, más café, más parecido a México con cada milla que avanzábamos hacia el sur.
¿Cómo estuvo?, pregunté finalmente, rompiendo el silencio que llevaba 1 hora instalado entre nosotros. La reunión con ella. Roberto suspiró, sin apartar los ojos del camino. Se ve bien, diferente pero bien, más delgada, más, no sé, más arreglada. Traía ropa cara, maquillaje perfecto, uñas hechas. Se ve que tiene dinero. Sentí cómo algo ácido me subía por la garganta. ¿Y qué te dijo? Lloró mucho. Dijo que había sido una tonta, que cometió el peor error de su vida al irse, que no pasa un día sin que piense en Sofía, sin que se arrepienta. Qué fácil decirlo ahora, murmuré, 10 años después. Dijo que al principio le daba vergüenza regresar, que mientras más tiempo pasaba, más difícil era volver, que sentía que ya era muy tarde, que Sofía ya tendría otra vida, otra mamá. Las palabras me cayeron como piedras. Otra mamá, eso era yo. La otra, la que vino después, la de repuesto. ¿Le dijiste que sí puede ver a Sofía? Roberto asintió y sentí cómo el mundo se inclinaba un poco. Le dije que podía conocerla, pero bajo nuestras reglas. Nada de llevársela sola, nada de promesas que no pueda cumplir. Y le dejé claro que si le hace daño a mi hija, no importa qué diga la ley, se las va a ver conmigo. Mi hija. Nuestras reglas. Al menos en eso estábamos de acuerdo. ¿Cuándo? El domingo, en un Starbucks cerca de la casa. Ella quiere llevarle un regalo a Sofía, algo para romper el hielo. Un regalo, por supuesto, porque así es como funciona, ¿no? 10 años de ausencia se borran con un regalo envuelto en papel brillante. Cruzamos el puente internacional justo cuando el sol empezaba a ponerse. La fila de carros, esperando entrar a Estados Unidos, era larga. Kilómetros de gente que trabajaba del otro lado, pero vivía de este. Familias que iban y venían llevando bolsas del IB, estudiantes regresando de la universidad. 2 países, un río en medio, y miles de vidas partidas entre los dos. Del lado mexicano, Nuevo Laredo se extendía polvoriento y bullicioso. Puestos de tacos en cada esquina, vendedores ambulantes ofreciendo fruta con chile, música norteña saliendo de las tiendas abiertas. El olor familiar de tortillas recién hechas y carne asada me recordó por qué había cruzado esa frontera hace tantos años, pero también por qué a veces la extrañaba. La casa de doña Carmen quedaba en una colonia tranquila, con casas pintadas de colores brillantes y rejas en todas las ventanas. Cuando llegamos, Sofía ya estaba en la puerta, alta y delgada en sus jeans y su t-shirt de BTS, con el pelo largo brillando bajo la luz del atardecer. «Mami, papi». Corrió hacia nosotros y yo la atrapé en un abrazo, respirando el olor de su champú de coco, sintiendo sus brazos alrededor de mi cuello. Mi niña, mi vida entera en un cuerpo de 1,60 y tantos. «Te extrañé tanto, mija», susurré contra su cabello. «Yo también, mom». Siempre me decía mom cuando hablaba en inglés, mamá cuando hablaba español. Abue me tuvo haciendo tamales todo el día. Me duelen las manos. Doña Carmen apareció en el umbral, secándose las manos en el delantal. Nos miramos por encima de la cabeza de Sofía y vi en sus ojos lo que ya sabía. Ella tampoco estaba de acuerdo con esto, pero era su hijo, su decisión, y ella lo iba a respetar aunque no le gustara. «Pasen, pasen», dijo. «Ya está la cena. Hice el mole que les gusta». Esa noche cenamos en la mesa de madera donde Roberto había comido de niño, rodeados de fotos de familia que cubrían las paredes como un álbum abierto. Sofía nos contó sobre su verano, sobre cómo había ayudado a su abuela en el huerto, cómo había ido con las vecinas al mercado, cómo había aprendido a hacer tortillas a mano aunque le salían chuecas. La vi reír, hablar, gesticular con las manos llenas de vida y pensé, esta es mi hija. No importa lo que diga ningún papel, esta niña es mía. Después de la cena, mientras Sofía se duchaba, Roberto y yo nos sentamos con doña Carmen en el pequeño patio trasero. El cielo estaba lleno de estrellas,
más de las que podías ver en San Antonio con todas sus luces. ¿Ya decidieron cómo le van a decir?, preguntó doña Carmen meciendo su silla lentamente. Mañana por la mañana, dijo Roberto, antes de volver a cruzar. Esa chamaca va a sufrir, dijo la señora, y no era una pregunta. 14 años es una edad difícil. Todo es drama, todo es el fin del mundo. Y ahora le van a decir que su mamá no es su mamá, que tiene otra mamá que la abandonó pero que ahora regresó. ¿Cómo creen que va a reaccionar? No lo sé, mamá. Roberto se tallaba la cara con las manos. Pero no puedo mentirle más. Si Valeria va a estar en su vida, Sofía tiene que saber la verdad. ¿Y si no quieres que Valeria esté en su vida?, pregunté, mi voz sonando más dura de lo que pretendía. ¿No podemos simplemente decirle que no? Doña Carmen me miró con esos ojos que habían visto demasiado, que sabían demasiado. Mija, yo estuve ahí cuando esa mujer se fue. Vi cómo dejó a mi nieta llorando, cómo Roberto no dormía porque la bebé no paraba de buscar a su mamá. Vi cómo poco a poco Sofía dejó de preguntar por ella, cómo aprendió a vivir sin ella. Hizo una pausa, y luego te conoció a ti, y volvió a sonreír, a confiar, a ser niña otra vez. Tú le devolviste eso, Elena. Tú eres su mamá en todo lo que importa. Las lágrimas me quemaban los ojos. Pero la ley no dice eso. La ley dice muchas cosas, resopló doña Carmen, pero el corazón dice otras, y al final es el corazón lo que cuenta. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Desayunamos pan dulce y chocolate caliente en la mesa de la cocina, con Sofía todavía en pijama, bostezando y revisando su teléfono. «Mija», dijo Roberto, y algo en su tono hizo que Sofía levantara la vista. «Necesitamos hablar contigo. Es importante». La vi tensarse inmediatamente, ese instinto adolescente de que cuando los papás dicen «tenemos que hablar», nunca es nada bueno. «¿Qué pasa? ¿Estoy en problemas?» «No, mi amor», dije yo, sentándome a su lado. «No hiciste nada malo. Pero hay algo que tienes que saber. Algo sobre tu familia». Roberto tomó asiento al otro lado. Los tres ahí, en esa cocina que olía a canela y a café, a punto de cambiar todo. «Sofía», comenzó Roberto, «lo que te voy a decir va a ser difícil de escuchar, pero es la verdad, y mereces saberla». Ella nos miraba a los dos, sus ojos grandes moviéndose entre nosotros, y vi el momento exacto en que el miedo entró en ellos. «Mami Elena», dijo Roberto, y cada palabra parecía costarle. «No es tu mamá biológica». El silencio que siguió fue del tipo que duele, del tipo que se siente sólido, como si pudieras tocarlo. «¿Qué?». La voz de Sofía salió pequeña, confundida. «¿De qué hablas?». «Tu mamá biológica se llama Valeria», continuó Roberto. «Ella y yo estuvimos casados. Tú naciste de ese matrimonio, pero cuando tenías 4 años, ella se fue con otro hombre a Monterrey». Vi cómo las palabras caían sobre Sofía como golpes, cómo su cara pasaba de la confusión a la incredulidad, de la incredulidad al shock. «No», dijo, moviendo la cabeza. «No, eso no es cierto. Mamá está aquí. Mamá es...». Me miró y en sus ojos vi algo que me destrozó, duda. «¿Tú no eres mi mamá?». «Soy tu mamá en todo lo que importa», dije tomando su mano, pero ella la retiró. «Te he criado desde que tenías 6 años. Te he amado cada día como si fuera tu hija». Su voz subió de tono. «¿Pero no lo soy? ¿Es eso lo que me están diciendo?». «Eres mi hija», dije, y mi voz se quebró. «Eres mi hija, Sofía. Pero no me diste a luz. No soy realmente tuya». Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. ¿Por qué nunca me dijeron? ¿Por qué me mintieron durante todos estos años? «No mentimos exactamente», intentó explicar Roberto. «Simplemente, nunca surgió el tema. Tú eras tan chiquita cuando Elena llegó a nuestras vidas, y luego simplemente se convirtió en tu mamá,
y no parecía importante hablar del pasado. ¿No parecía importante? Sofía se puso de pie tirando la silla. ¿No les parecía importante decirme quién soy realmente? ¿De dónde vengo? ¿Sabes quién eres?, dije también levantándome. Eres Sofía García, nuestra hija, nuestra... No, gritó, y nunca la había escuchado gritar así. Soy la hija de una mujer que ni siquiera conozco, una mujer que me abandonó. ¿Y ella dónde está? ¿También está muerta como me dijeron? Roberto agachó la cabeza. No está muerta, regresó. Vive en San Antonio ahora, y quiere conocerte. El mundo pareció detenerse. Sofía nos miraba como si fuéramos extraños, como si nunca nos hubiera visto realmente. ¿Cuándo?, preguntó, su voz ahora fría, controlada de una manera que era peor que los gritos. ¿Cuándo regresó? Hace una semana, admitió Roberto. Una semana. Sofía se rió, pero no había humor en esa risa. Así que todos lo sabían menos yo. La abuela también lo sabe, ¿verdad? Doña Carmen, que había estado en el marco de la puerta, asintió tristemente. Perfecto. Sofía caminó hacia la puerta. Todos me mintieron. Toda mi vida ha sido una mentira. Sofía, espera. Traté de seguirla, pero Roberto me detuvo. Déjala. Necesita procesar esto. La vi salir al patio, derrumbarse en los escalones, hundir la cara entre las rodillas. Quise correr hacia ella, abrazarla, decirle que todo iba a estar bien. Pero Roberto tenía razón. Necesitaba espacio. El domingo llegó como una sentencia. Habíamos cruzado el puente de regreso a San Antonio el sábado por la noche, con Sofía en silencio en el asiento trasero, mirando por la ventana, sus audífonos puestos, aunque yo sabía que no estaba escuchando música realmente. Intenté hablar con ella varias veces. Le preparé su desayuno favorito, hot cakes con miel y fresas, pero apenas lo tocó. Le pregunté sobre la escuela, sobre sus amigas, sobre el nuevo semestre que empezaba el lunes. Respuestas de una palabra. Sí. No, tal vez. Era como si hubiera construido un muro entre nosotros, ladrillo por ladrillo, con cada hora que pasaba. A las 11 de la mañana, nos subimos a la troca para ir al Starbucks. Sofía se había puesto ropa bonita, sus jeans buenos, una blusa nueva que le había comprado para el regreso a clases, y se había maquillado un poco. Cuando la vi frente al espejo, poniéndose rímel con manos temblorosas, me di cuenta. Quería verse bien para su madre, para la otra, para la verdadera. El Starbucks quedaba en una plaza comercial del centro, uno de esos lugares donde todo el mundo va el domingo después de misa. Encontramos una mesa afuera, bajo una sombrilla, y esperamos. Sofía no hablaba. Solo miraba su teléfono, bajaba y subía a Instagram sin realmente ver nada. Roberto intentaba mantener conversación sobre cualquier cosa, el clima, el trabajo, los Spurs, pero las palabras caían al piso como piedras. Y entonces la vi. Valeria Moreno caminaba hacia nosotros por el estacionamiento, y hasta desde lejos se notaba que era hermosa, alta, delgada, con el pelo largo y oscuro cayendo en ondas perfectas sobre los hombros. Llevaba un vestido ajustado color verde esmeralda, tacones altos que hacían clic, clic en el pavimento, lentes de sol grandes que ocultaban la mitad de su cara. En las manos llevaba una bolsa grande de una tienda cara, de esas que uno reconoce por el logo. Se detuvo a unos metros de nuestra mesa, se quitó los lentes y pude verle los ojos. Eran como los de Sofía, exactamente como los de Sofía. Cafés con motas doradas, con esas pestañas largas que mi hija también tenía. Hola, dijo, y su voz era suave, melodiosa. Gracias por venir. Roberto se puso de pie, incómodo. Valeria, ella es Sofía. Valeria miró a nuestra hija y vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Dios mío, susurró. Eres hermosa, eres idéntica a como yo era a tu edad. Sofía no dijo nada, solo la miraba, estudiándola,
buscando en ese rostro las respuestas a preguntas que ni siquiera sabía cómo hacer. Valeria se sentó, dejando la bolsa en una silla vacía. Sé que esto debe ser muy raro para ti, dijo, hablando directamente a Sofía. No espero que me perdones, o que entiendas por qué me fui. Yo misma no lo entiendo completamente. Era joven, era estúpida, era egoísta. ¿Por qué regresaste?, preguntó Sofía, y su voz sonaba hueca. Porque me di cuenta de que cometí el peor error de mi vida al dejarte. Valeria se inclinó hacia adelante. No pasa un día sin que piense en ti, sin que me pregunte cómo estás, qué estás haciendo, si eres feliz. Si tanto pensabas en mí, pudiste haber llamado, dijo Sofía, y había veneno en sus palabras. Pudiste haber escrito. Pudiste haber estado ahí para mis cumpleaños, para mi graduación del kinder, para mi first communion, pero no lo hiciste. Lo sé. Valeria se limpió las lágrimas. Y lo siento tanto, mija. Mija. Esa palabra que yo usaba con ella cada día, de repente sonaba diferente en boca de otra persona. Quiero conocerte, continuó Valeria. Quiero ser parte de tu vida, si me dejas. Sé que no puedo recuperar el tiempo perdido, pero puedo intentar estar aquí de ahora en adelante. Empujó la bolsa hacia Sofía. Te traje algo. Sé que probablemente no es suficiente, pero... Sofía abrió la bolsa lentamente. Adentro había una caja que reconocí inmediatamente por su forma, por su color. Un iPhone, el modelo más nuevo, el que costaba más de $1000, el que Sofía había estado pidiendo por meses, pero que Roberto y yo no podíamos comprarle. Es tuyo, dijo Valeria, sin condiciones. Solo quiero que sepas que quiero darte lo mejor, todo lo que no pude darte antes. Vi el rostro de Sofía iluminarse por un segundo antes de que recordara que debía estar enojada. Gracias, murmuró. Hay más, dijo Valeria sonriendo. Ropa si quieres. Podemos ir de shopping. Y estaba pensando, tu quinceañera es el próximo año, ¿verdad? Podríamos planearla juntas. La fiesta que siempre soñaste, todo lo que quieras. Sentí cómo algo se rompía dentro de mí. Una fiesta, quinceañera. Cosas que Roberto y yo habíamos estado ahorrando para darle, planificando en pequeño porque eso era lo que podíamos. Y ahora esta mujer llegaba ofreciéndole el mundo en bandeja de plata. Suena bien, dijo Sofía, y su voz tenía algo que no había escuchado en días. Emoción. Pasaron la siguiente hora hablando. Valeria le contó sobre Monterrey, sobre su trabajo en un salón de belleza elegante, sobre las celebridades que había conocido, sobre viajes a Cancún y a la Ciudad de México. Le mostró fotos en su teléfono, fotos de una vida que parecía sacada de una revista. Yo me quedé sentada ahí, invisible, viendo cómo mi hija se enamoraba de la idea de esta mujer, de esta madre que llegaba con las manos llenas de promesas y regalos, sin las manos callosas del trabajo duro, sin el cansancio en los ojos de quien se levanta a las 5 de la mañana. Cuando finalmente se despidieron, Valeria abrazó a Sofía. ¿Puedo verte otra vez? ¿Pronto? Sofía miró a Roberto, luego a mí. En sus ojos no vi la calidez de siempre. Vi curiosidad, vi esperanza, vi la posibilidad de algo nuevo y brillante. Sí, dijo. Me gustaría. En el camino a casa, Sofía no dejaba de mirar su teléfono nuevo, configurándolo, descargando apps, tomándose selfies. Roberto y yo no hablamos. No había nada que decir. Esa noche, acostada en la cama, escuché a través de las paredes cómo Sofía hablaba por teléfono con sus amigas. Es tan cool, decía. Es como súper bonita y tiene un trabajo increíble. Y me va a llevar de shopping y todo. Es raro, ¿sabes? Pero también es como, es mi verdadera mamá, mi verdadera mamá. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas cayeran silenciosas sobre la almohada. Había empezado, la perdía,
y no sabía cómo detenerlo. Las siguientes 3 semanas fueron las más largas de mi vida. Valeria y Sofía se veían 2 o 3 veces por semana. Al principio, Roberto insistía en estar presente, pero poco a poco, Valeria fue ganando terreno. «Es que se siente raro hablar con mi mamá con ustedes ahí», dijo Sofía un martes por la tarde. «¿Puedo verla sola?» «Solo en lugares públicos, lo prometo». Roberto me miró buscando aprobación. Yo quería decir que no, gritar que no, pero vi algo en los ojos de Sofía que me detuvo. Una mezcla de súplica y desafío. Si decía que no, me convertiría en la villana, en la que le impedía conocer a su verdadera madre. «Está bien», dije, sintiendo cómo cada palabra me costaba un pedazo del alma. «Pero manténnos informados de dónde están». Las salidas empezaron inocentes. Un helado en Amy's Ice Cream, una vuelta por el North Star Mall, pero rápido escalaron. Valeria la llevaba a restaurantes caros en el Riverwalk, a salones de uñas donde un manicure costaba lo que yo ganaba en mediodía, a tiendas donde una blusa valía más que nuestra renta de la luz. Y siempre, siempre había regalos. Un día llegó con un bolso Michael Kors. Otro día, con tenis Nike de edición limitada, aretes de plata, maquillaje de Sephora, un Apple Watch. Cada regalo era una bofetada silenciosa. «Mira lo que yo puedo darle, mira lo que tú nunca podrás». Lo peor era el Instagram de Valeria. Lo encontré una noche cuando no podía dormir, buscando su nombre en mi teléfono como quien se arranca una costra. Su perfil estaba lleno de fotos con Sofía. «Con mi princesa», decía una. «Blessed, mi hija, amor de madre». «Shopping Day con mi niña bella», decía otra. «Mamá e hija, recuperando el tiempo perdido». Cientos de likes, comentarios de gente que no conocíamos. «Qué hermosa tu hija. Se parecen tanto. Qué bendición estar juntas otra vez». Nadie sabía que esa madre había estado ausente 10 años. Nadie veía las fotos de las noches que yo me quedaba despierta cuando Sofía tenía fiebre, de las juntas escolares a las que yo asistía sola, de los almuerzos que yo preparaba cada mañana a las 6. En casa, Sofía se volvía otra persona. Ya no era mi niña cariñosa que me abrazaba al llegar de la escuela. Ahora llegaba, se iba directo a su cuarto y pasaba horas en el teléfono con Valeria o con sus amigas, hablando de lo increíble que era su mamá biológica. «Mamá Vale dice que este color no me queda», me soltó un día cuando le pedí que se pusiera el suéter que le había tejido su abuela Carmen. Mamá Vale. Ese apodo me atravesaba como un cuchillo cada vez que lo escuchaba. «¿Desde cuándo te importa tanto la moda?», pregunté tratando de mantener la voz calmada. «Desde que tengo a alguien que entiende estas cosas», respondió, y se puso una chamarra cara que Valeria le había comprado. Los conflictos empezaron pequeños, pero crecieron rápido. Una mañana le pedí que recogiera su cuarto antes de irse a la escuela. «¿Por qué siempre me estás controlando?», explotó. «Mamá Vale dice que ya tengo edad para tomar mis propias decisiones». «Mamá Vale no vive aquí», respondí, sintiendo cómo la paciencia se me escapaba. «Y mientras vivas en esta casa, sigues las reglas de esta casa». «Pues tal vez no quiero vivir en esta casa». El silencio que siguió fue denso, pesado. Sofía se dio cuenta de lo que había dicho. Vi el arrepentimiento cruzar su cara por un segundo, pero no se disculpó. Solo agarró su mochila y salió dando un portazo. Me quedé parada en medio de la sala, temblando. Roberto había salido temprano al trabajo. Estaba sola con mis pensamientos y estos me estaban matando. La gota que derramó el vaso llegó 3 semanas después de la primera reunión, el día que Sofía cumplió 14 años. Había planeado su fiesta por semanas. Nada extravagante, no teníamos el dinero. Pero invité a mi hermana Lupita, que iba a cruzar desde Nuevo Laredo con sus hijos, a mis compañeras del trabajo,
a las amigas de Sofía de la escuela. Hice 3 tipos de tamales, preparé aguas frescas, ordené un pastel de 3 leches de la panadería de doña Lupita. La noche anterior, mientras decoraba la sala con globos rosados y dorados, Sofía bajó las escaleras. «Mamá Elena», dijo, usando ese tono que ya había aprendido a reconocer. El tono de «voy a pedirte algo que no te va a gustar». «¿Puedo invitar a mamá Vale mañana?». Se me cayó el rollo de listón que tenía en las manos. «Sofía, es una fiesta familiar. Va a venir tu tía Lupita, tus primos». «Exacto, es familiar. Y ella es mi familia, es mi mamá». «Yo soy tu mamá», dije, y mi voz salió más dura de lo que pretendía. «Tú eres la esposa de mi papá», respondió, y cada palabra fue una puñalada. «Ella me dio a luz. Ella es mi verdadera familia». Algo dentro de mí se rompió. No como se rompe un plato, rápido y ruidoso. Como se rompe el hielo en un lago cuando empieza a derretirse. Lento, inevitable, peligroso. «Bien», dije, «invítala, que venga tu verdadera familia». Sofía parpadeó, sorprendida de que hubiera cedido tan fácil. «¿En serio? En serio. Es tu cumpleaños. Invita a quien quieras». Subió las escaleras corriendo, ya marcándole a Valeria. Yo me quedé ahí, rodeada de decoraciones a medio poner, sintiendo cómo todo lo que había construido se desmoronaba. La fiesta fue exactamente el desastre que imaginé. Valeria llegó 1 hora tarde, con un vestido que parecía más apropiado para un club nocturno que para el cumpleaños de una niña de 14 años. Traía un regalo enorme, envuelto en papel holográfico con un moño gigante. «¡Feliz cumpleaños, mi amor!», gritó abrazando a Sofía frente a todos. Sofía abrió el regalo ahí mismo, sin poder esperar. Era una laptop MacBook Pro. La última versión. $3,000 de computadora. «Para que hagas tus tareas», dijo Valeria guiñándole un ojo. «Y para que videollamemos más seguido». Mi regalo, una tableta para dibujar que había costado $200 y por la que había trabajado turnos extra, quedó olvidado en la mesa junto a los demás regalos que nadie volvió a mirar. Durante toda la fiesta, Valeria acaparó la atención. Hablaba en voz alta, se reía escandalosamente, tomaba selfies con Sofía cada 5 minutos para su Instagram. Mi hermana Lupita me miró desde el otro lado de la sala con una expresión que decía todo. «¿Quién diablos es esta?». Cuando todos cantamos las mañanitas, Valeria se puso justo al lado de Sofía, con el brazo alrededor de sus hombros, posando para las fotos como si hubiera estado ahí todos estos años. Más tarde, cuando estaba recogiendo los platos en la cocina, escuché a Sofía hablando con Valeria en la sala. «¿En serio puedo ir a verte más seguido?», preguntaba mi hija. «Claro que sí, bebé. De hecho…». Valeria bajó la voz, pero la cocina tenía buena acústica. «He estado pensando. Mi departamento tiene un cuarto extra. Si alguna vez quieres quedarte unos días, ya sabes, para que conozcas cómo vivo, estaría increíble». «¿Como un sleepover largo?». «Algo así. Podríamos ir de shopping, ver películas, hacernos las uñas, cosas de mamá e hija». Me quedé helada con el plato en las manos. No podía ser. No podía estar insinuando. «Déjame pensarlo», dijo Sofía, pero en su voz había emoción. Esa noche, después de que todos se fueron, incluyendo Valeria con su risa escandalosa y sus promesas brillantes, confronté a Sofía en su cuarto. «¿En serio estás considerando irte a vivir con ella?». Sofía levantó la vista de su laptop nueva. «Solo serían unos días, para conocerla mejor». «¿Conocerla mejor? Sofía, esa mujer te abandonó cuando eras una bebé. No sabes quién es realmente». «Y nunca lo voy a saber si tú no me dejas», gritó poniéndose de pie. «Siempre me estás controlando, siempre queriendo saber dónde estoy, con quién, qué hago. Mamá Vale no es así. Ella confía en mí. Me trata como adulta». «Tienes 14 años. No eres adulta. Tú no eres mi madre para decirme qué hacer».
Las palabras colgaron en el aire como humo de un incendio. Sofía se dio cuenta de lo que había dicho. Vi cómo sus ojos se agrandaban, pero no se retractó. Sofía, empecé, pero mi voz se quebró. Lo siento, murmuró, pero no sonaba arrepentida. Pero es la verdad. No eres mi mamá de verdad, y estoy cansada de pretender que lo eres. Salí de su cuarto antes de que me viera llorar. Cerré la puerta de mi habitación y me dejé caer contra ella, sollozando en silencio mientras Roberto dormía, inconsciente del mundo que se desmoronaba a nuestro alrededor. Al día siguiente, Sofía vino a la cocina donde yo preparaba el desayuno. «Quiero quedarme con mamá Vale», dijo sin preámbulos. «Solo un mes, para el próximo fin de semana. Ya hablé con ella y está de acuerdo». «No», dije automáticamente. «¿Por qué no?» Porque no la conoces lo suficiente. Porque es demasiado pronto. Porque tienes miedo de perderme», terminó ella. «Pero ya me estás perdiendo al no dejarme ser quien soy». Roberto entró a la cocina en ese momento, leyendo la tensión en el aire. «¿Qué pasa?» «Quiero vivir con mamá Vale un mes», dijo Sofía, «y mamá Elena no me deja». Roberto me miró, luego a su hija. Pude ver el conflicto en sus ojos. El padre en él quería protegerla, pero el hombre que había sido abandonado por Valeria también entendía el peligro. «Un mes es mucho tiempo», dijo finalmente. «Entonces 2 semanas», replicó Sofía. «Por favor, papi, necesito esto, necesito saber quién soy». Y ahí estaba, la pregunta que todos los padres adoptivos temen. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué me abandonaron? Roberto suspiró, ese suspiro que significaba derrota. 2 semanas, pero vas a la escuela desde allá, mantienes tus calificaciones y nos llamas todos los días. Gracias, papi. Sofía lo abrazó, luego miró hacia mí. Mamá Elena. No dije nada, no podía. Si abría la boca, iba a gritar o a llorar o a ambas cosas. Dale tiempo, dijo Roberto cuando Sofía salió corriendo a empacar. Va a darse cuenta, va a ver quién es Valeria realmente, pero yo ya sabía. Para cuando se diera cuenta, tal vez ya sería muy tarde. Esa tarde, mientras Sofía metía ropa en una maleta con emoción, me senté en mi cama y puse una mano sobre mi vientre. Había algo que nadie sabía todavía, algo que había descubierto 3 días antes cuando fui al doctor por un mareo. Estaba embarazada, 8 semanas. Después de años de intentar, de rezar, de esperar, finalmente iba a tener un hijo propio. Pero en lugar de alegría, solo sentía miedo. Miedo de que cuando naciera este bebé, perdería a Sofía para siempre. Miedo de que Valeria usaría esto en mi contra. Ahora que tienes tu propio hijo, ya no necesitas al mío. Miedo de que al ganar una hija perdería a la otra. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas cayeran. 2 semanas, me dije. Solo 2 semanas y volvería. Pero en mi corazón ya sabía que nada volvería a ser igual. Las 2 semanas que Sofía pasó con Valeria fueron las más silenciosas de mi vida. La casa se sentía vacía, sin sus pasos en las escaleras, sin su música saliendo de su cuarto, sin sus quejas de que no había nada en el refri. Roberto y yo nos movíamos por la casa como fantasmas, cruzándonos en el pasillo sin mucho que decirnos. Él se sumergía en el trabajo, llegando cada vez más tarde. Yo me perdía en las clases del preescolar, poniendo toda mi energía en los niños de otros para no pensar en la mía propia. Sofía llamaba, como había prometido, pero las llamadas eran cortas, superficiales. ¿Cómo estás, mija? Bien, mom, todo bien. ¿Cómo va la escuela? Bien. Tengo que irme, voy a salir con mamá Vale. Y colgaba, dejándome con el teléfono en la mano y un hoyo en el pecho. Por las noches, yo me sentaba en su cuarto vacío, mirando sus cosas.
los peluches que había coleccionado de niña, los dibujos que había pegado en la pared, la foto de las tres, ella, su abuela Carmen y yo, en el rancho el verano pasado. Fue en una de esas noches cuando finalmente le conté a Roberto sobre el bebé. Estábamos cenando en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, cuando de repente las palabras salieron de mi boca. Estoy embarazada. Roberto dejó caer el tenedor. Me miró como si no hubiera entendido. ¿Qué? 8 semanas. Me enteré hace unos días. Vi cómo procesaba la información. Sorpresa, confusión, y luego algo que no esperaba. Miedo. ¿Por qué no me dijiste antes? Porque estábamos perdiendo a Sofía, dije y mi voz se quebró. Porque tenía miedo de que cuando ella supiera, pensara que ya no la necesitábamos, que la estábamos reemplazando. Roberto se levantó y me abrazó, fuerte como no lo hacía desde hacía semanas. No la estamos perdiendo, susurró contra mi cabello. Y esto es bueno, Elena, es lo que siempre quisimos. Pero yo no estaba tan segura. Me sentía como si estuviera traicionando a Sofía de alguna manera, como si mi cuerpo hubiera decidido darme un bebé justo cuando más necesitaba demostrarle a ella que la amaba, que no necesitaba otro hijo para ser feliz. La llamada llegó un martes por la noche, 2 semanas y 3 días después de que Sofía se había ido. Yo estaba preparando la cena cuando el teléfono sonó. No era el número de Sofía. Era uno desconocido con código de área de Laredo. ¿Bueno? ¿Elena? La voz de doña Carmen sonaba alterada. ¿Está Sofía contigo? El corazón se me detuvo. No, está con Valeria. ¿Por qué? Me llamó hace 1 hora llorando. Dijo que estaba sola en el departamento, que Valeria se había ido y no contestaba el teléfono. Me pidió que fuera por ella, pero Elena, yo estoy en Laredo. No puedo cruzar el puente hasta mañana. Tengo cita con el doctor temprano y... No esperé a que terminara. ¿Te dio la dirección? Sí, pero... Mándamela, ya voy para allá. Colgué y grité por Roberto, quien estaba en la sala. Roberto, Sofía está sola. Valeria la dejó. No necesité decir más. En 5 minutos estábamos en la troca, volando por la autopista hacia el North Side. La dirección que doña Carmen me había mandado llevaba a un complejo de departamentos elegante, de esos con fuente en la entrada y portón eléctrico. Logré entrar detrás de otro carro y subimos corriendo al 3er piso. Toqué la puerta del 3B con el corazón en la garganta. ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Soy yo! Escuché pasos, luego el sonido de la cerradura. La puerta se abrió y ahí estaba mi niña. Se veía terrible. Tenía los ojos hinchados de llorar, el pelo enredado, y traía puesta una de mis sudaderas viejas que debió haber empacado. Cuando me vio, su cara se desmoronó. Mami, sollozó y se lanzó a mis brazos. La sostuve, sintiendo cómo temblaba contra mí, y todas las semanas de dolor y enojo se derritieron. Solo importaba esto, mi hija necesitándome, mi hija volviendo a llamarme mami. Ya estoy aquí, mi amor, ya estoy aquí. Roberto nos rodeó a las 2 con sus brazos, y nos quedamos así en el pasillo, abrazados, hasta que Sofía pudo calmarse lo suficiente para hablar. Vamos adentro, dije suavemente. El departamento era exactamente lo que imaginaba. Moderno, elegante, pero frío. Todo blanco y gris, sin fotos en las paredes, sin nada que indicara que alguien realmente vivía ahí. La cocina estaba impecable porque claramente nadie cocinaba. El refri tenía solo agua embotellada y una bolsa de ensalada marchita. Sofía se sentó en el sofá de piel, abrazándose las rodillas contra el pecho. ¿Qué pasó, mija?, preguntó Roberto sentándose a su lado. Todo estuvo bien los primeros días, comenzó con voz temblorosa. Salíamos, íbamos de shopping, hablábamos. Pero luego empezó a cambiar. ¿Cómo?, pregunté sentándome del otro lado. Empezó a salir más. Al principio me decía a dónde iba, a trabajar,
a ver amigas, cosas así. Pero luego solo decía, tengo que salir y se iba. A veces no regresaba hasta muy tarde en la noche. Yo me quedaba aquí sola, haciendo tarea, viendo tele. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas otra vez. El viernes conoció a un tipo. Lo vi en sus fotos de Instagram. Se llama Javier, tiene un BMW y es, no sé, mayor, como de 40 años o algo así. Sentí cómo la rabia empezaba a hervir en mi estómago. Y el sábado me dijo que iba a salir con él, que regresaba en unas horas. Me dejó dinero para que pidiera pizza, pero no regresó. Se fue todo el fin de semana, mami. Me dejó sola todo el sábado y todo el domingo. No contestaba el teléfono, no respondía a los mensajes. Dios mío, murmuré. Yo tenía miedo. No conocía a los vecinos, no sabía qué hacer. El domingo en la noche traté de cocinarme algo, pero no había nada. Solo encontré una caja de cereal vieja. Su voz se quebró. Y me di cuenta de que no le importo, no realmente. Solo quería la idea de tener una hija, como un accesorio, como sus bolsas caras y sus zapatos de marca. Roberto apretó los puños, su mandíbula tensa. ¿Dónde está ahora? No sé. Regresó ayer como si nada. Me dijo que había ido a Austin con su amigo, que necesitaba vivir un poco. Le dije que me había dejado sola y se enojó. Me dijo que ya estaba grande para cuidarme sola, que era una exagerada, que cuando ella tenía mi edad ya trabajaba y se mantenía sola. Sofía me miró con esos ojos que volvían a ser de niña pequeña. Y hoy en la mañana se volvió a ir. Me dijo que regresaba en la tarde, pero ya son las 9 y nada. Le marqué como 50 veces. Nada. Y yo tenía miedo, mami. Tenía tanto miedo y lo único que quería era irme a casa. A mi casa de verdad. Contigo. La abracé de nuevo y esta vez lloré con ella. Lo siento tanto, mi amor. Siento que hayas tenido que pasar por esto. No, yo lo siento, sollozó contra mi hombro. Lo siento por todo lo que te dije, por cómo te traté. Tú siempre estuviste ahí y yo fui horrible contigo. Pensé que ella era lo que necesitaba, que ella me entendería mejor porque me dio a luz. Pero tú eres mi mamá, la única que cuenta. Siempre he sido tu mamá, susurré, y siempre lo voy a ser. Roberto se limpió los ojos discretamente. Vamos a empacar tus cosas y nos vamos a casa. Sofía asintió, pero luego miró hacia la puerta. ¿Y si regresa? ¿Y si se enoja porque me fui? Que se enoje, dije con una firmeza que sorprendió hasta a mí misma. Ya no tiene poder sobre ti, ya no tiene derecho a nada. Mientras Sofía recogía sus cosas en el cuarto, encontré un sobre en la mesa de café. Adentro había papeles. Curiosa, los saqué. Eran documentos de una herencia. La tía de Guadalajara había dejado $150,000, pero con una condición. Valeria tenía que demostrar que estaba rehabilitando su relación con su hija y ejerciendo sus responsabilidades maternas. Había que presentar evidencia fotográfica y testimoniales cada 3 meses durante un año para recibir el dinero completo. Todo encajó. Las fotos constantes en Instagram, las salidas planificadas, los regalos caros. No era amor. Era un requisito, un checklist para conseguir dinero. Le mostré los papeles a Roberto. Vi cómo su cara pasaba de la confusión a la furia. Esto es lo que necesitamos para el juez, dije fríamente. Prueba de que solo la quería por el dinero. Tomé fotos de los documentos con mi teléfono antes de volver a dejarlos donde estaban. Cuando Sofía salió con su maleta, no dije nada sobre lo que había encontrado. Ya suficiente dolor había vivido. Ya tendría tiempo de saber toda la verdad. En el camino a casa, Sofía iba en medio, con la cabeza apoyada en mi hombro. Roberto conducía en silencio, pero cada tanto extendía la mano para tocar el cabello de su hija. Mami,
dijo Sofía de repente. ¿Tú me perdonas? ¿Por todo? Ya te perdoné, mi amor, desde antes de que pidieras perdón. Es que fui tan tonta. Ustedes me dieron todo y yo los cambié por ropa cara y promesas vacías. No fuiste tonta, dije suavemente. Tenías curiosidad. Querías saber de dónde venías, quién era ella. Eso es normal, natural. Pero ahora sé, dijo, su voz apenas un susurro. Ahora sé que de dónde vengo no importa tanto como a dónde pertenezco. Y yo pertenezco con ustedes, en nuestra casa, en nuestra familia. Roberto tuvo que orillarse porque no podía ver bien con las lágrimas. Cuando llegamos a casa, doña Carmen ya estaba ahí. Había cruzado el puente en la noche, preocupada. Cuando vio a Sofía, la abrazó tan fuerte que pensé que no la iba a soltar nunca. Mi niña, mi nietecita linda, gracias a Dios que estás bien. Esa noche, después de que Sofía se durmió en su propia cama, rodeada de sus cosas, de sus recuerdos, de todo lo que era realmente suyo, Roberto y yo nos sentamos en la sala con doña Carmen. ¿Qué van a hacer?, preguntó la señora. ¿Por qué esa mujer no puede quedarse así nomás? Vamos a ir a la corte, dijo Roberto. Voy a pedir la custodia completa y Elena va a iniciar el proceso de adopción. Me miró tomando mi mano. Debía haberlo hecho hace años. Debía haberte dado ese derecho legal desde el principio. Pero lo vamos a hacer ahora. Sofía va a ser tu hija en todos los sentidos, en el papel también. ¿Y Valeria?, pregunté. ¿Va a pelear? Que pelee, dijo Roberto, y en su voz había un acero que pocas veces escuchaba. Tenemos evidencia, tenemos testigos, y sobre todo tenemos a Sofía. En Texas, a los 14 años, el juez escucha lo que el niño quiere, y Sofía ya dejó muy claro lo que quiere. Doña Carmen asintió con satisfacción. Bien, esa mujer necesita aprender que ser madre no es tomar fotos bonitas. Es estar ahí en las 3 de la mañana cuando tienen fiebre. Es llorar con ellos cuando les rompen el corazón. Es dar todo sin esperar nada a cambio. Me apretó la mano. Tú eres madre, Elena, desde el primer día que cuidaste a esa niña. Y ahora, por fin, todos lo van a reconocer. Esa noche, acostada en la cama, puse la mano sobre mi vientre. Este bebé crecía dentro de mí, pero Sofía también era mía. Las dos lo eran, y nadie, ni Valeria ni nadie, me las iba a quitar. Por la mañana, Sofía entró a nuestro cuarto temprano, todavía en pijama, con los ojos hinchados pero más claros que en semanas. ¿Puedo quedarme aquí un rato?, preguntó tímidamente. Siempre, dije levantando las cobijas. Se metió en medio de nosotros, como cuando era pequeña y tenía pesadillas. Roberto le dio un beso en la frente. Yo la abracé, sintiendo su respiración calmarse. Los amo, susurró. A los dos. Más que a nada en el mundo. Y nosotros a ti, mija, respondió Roberto. Siempre, pase lo que pase. Afuera el sol empezaba a salir sobre San Antonio. Un nuevo día, un nuevo comienzo. Y esta vez nuestra familia estaba completa. La llamada llegó un martes por la noche, 2 semanas y 3 días después de que Sofía se había ido. Yo estaba preparando la cena cuando el teléfono sonó. No era el número de Sofía. Era uno desconocido con código de área de Laredo. Bueno, ¿Elena? La voz de doña Carmen sonaba alterada. ¿Está Sofía contigo? El corazón se me detuvo. No, está con Valeria. ¿Por qué? Me llamó hace una hora llorando. Dijo que estaba sola en el departamento, que Valeria se había ido y no contestaba el teléfono. Me pidió que fuera por ella, pero Elena, yo estoy en Laredo. No puedo cruzar el puente hasta mañana. Tengo cita con el doctor temprano y... No esperé a que terminara. ¿Te dio la dirección? Sí, pero... Mándamela. Ya voy para allá. Colgué y grité por Roberto, quien estaba en la sala. Roberto, Sofía está sola. Valeria la dejó.
No necesité decir más. En 5 minutos estábamos en la troca, volando por la autopista hacia el North Side. La dirección que doña Carmen me había mandado llevaba a un complejo de departamentos elegante, de esos con fuente en la entrada y portón eléctrico. Logré entrar detrás de otro carro y subimos corriendo al 3er piso. Toqué la puerta del 3B con el corazón en la garganta. «Sofía, Sofía, soy yo». Escuché pasos, luego el sonido de la cerradura. La puerta se abrió y ahí estaba mi niña. Se veía terrible. Tenía los ojos hinchados de llorar, el pelo enredado, y traía puesta una de mis sudaderas viejas que debió haber empacado. Cuando me vio, su cara se desmoronó. «Mami», sollozó y se lanzó a mis brazos. La sostuve, sintiendo cómo temblaba contra mí, y todas las semanas de dolor y enojo se derritieron. Solo importaba esto, mi hija necesitándome, mi hija volviendo a llamarme mami. «Ya estoy aquí, mi amor, ya estoy aquí». Roberto nos rodeó a las dos con sus brazos y nos quedamos así en el pasillo, abrazados, hasta que Sofía pudo calmarse lo suficiente para hablar. «Vamos adentro», dije suavemente. El departamento era exactamente lo que imaginaba. Moderno, elegante, pero frío. Todo blanco y gris, sin fotos en las paredes, sin nada que indicara que alguien realmente vivía ahí. La cocina estaba impecable porque claramente nadie cocinaba. El refri tenía solo agua embotellada y una bolsa de ensalada marchita. Sofía se sentó en el sofá de piel, abrazándose las rodillas contra el pecho. «¿Qué pasó, mija?», preguntó Roberto sentándose a su lado. «Todo estuvo bien los primeros días», comenzó con voz temblorosa. «Salíamos, íbamos de shopping, hablábamos. Pero luego empezó a cambiar». «¿Cómo?», pregunté sentándome del otro lado. «Empezó a salir más. Al principio me decía a dónde iba, a trabajar, a ver amigas, cosas así. Pero luego solo decía, tengo que salir, y se iba. A veces no regresaba hasta muy tarde en la noche. Yo me quedaba aquí sola, haciendo tarea, viendo tele. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas otra vez. El viernes conoció a un tipo. Lo vi en sus fotos de Instagram. Se llama Javier. Tiene un BMW y es, no sé, mayor. Como de 40 años o algo así. Sentí cómo la rabia empezaba a hervir en mi estómago. ¿Y? El sábado me dijo que iba a salir con él, que regresaba en unas horas. Me dejó dinero para que pidiera pizza, pero no regresó. Se fue todo el fin de semana, mami. Me dejó sola todo el sábado y todo el domingo. No contestaba el teléfono, no respondía a los mensajes. «Dios mío», murmuré. Yo tenía miedo. No conocía a los vecinos, no sabía qué hacer. El domingo en la noche traté de cocinarme algo, pero no había nada. Solo encontré una caja de cereal vieja. Su voz se quebró. Y me di cuenta. Me di cuenta de que no le importo. No realmente. Solo quería la idea de tener una hija, como un accesorio, como sus bolsas caras y sus zapatos de marca. El lunes por la mañana, Roberto pidió el día libre en la planta y fuimos directamente a la oficina del abogado Morales. Sofía vino con nosotros. Insistió en estar presente, en contar su historia con sus propias palabras. La vi sentarse frente al escritorio del licenciado, con la espalda recta y la barbilla levantada, y me di cuenta de que mi niña había crecido. No físicamente, eso ya lo sabía, sino por dentro, donde importa. El licenciado Morales era un hombre mayor, de pelo plateado y ojos amables detrás de lentes gruesos. Había ayudado a media comunidad mexicana de San Antonio con casos de inmigración, custodia y divorcios. Escuchó toda la historia sin interrumpir, tomando notas en una libreta amarilla. «Entonces déjame ver si entendí», dijo cuando terminamos. La madre biológica abandonó a la menor hace 10 años. No pagó manutención, no mantuvo contacto. Regresó hace 2 meses, estableció una relación con la menor y luego
La dejó sola en su departamento por días enteros mientras salía con un novio. Así es, confirmó Roberto. ¿Y ustedes tienen prueba de esto? Le mostré las fotos de los documentos del departamento, los mensajes de texto de Sofía a Valeria sin respuesta, el registro de llamadas. También le enseñé las fotos que había tomado de los papeles de la herencia. El licenciado silbó bajito. Esto es oro, la motivación financiera, más el abandono reciente. Miró a Sofía. ¿Y tú, mija? ¿Qué quieres tú? Quiero que mi mamá Elena me adopte, dijo Sofía sin vacilar. Quiero que sea mi mamá legal, y no quiero ver más a Valeria, nunca más. El abogado asintió lentamente. Está bien. Vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a pedir una orden de restricción temporal contra Valeria Moreno. Mientras se resuelve el caso, no podrá acercarse a Sofía ni contactarla. Segundo, vamos a presentar una petición para terminar sus derechos parentales y permitir que Elena inicie el proceso de adopción. ¿Cuánto tiempo va a tomar?, pregunté. Depende. Si Valeria no pelea, puede ser rápido, unos 3 meses. Si pelea, se encogió de hombros. Podríamos estar hablando de 6 meses a 1 año. Pero con la evidencia que tienen, y sobre todo con el testimonio de Sofía, tenemos una posición muy fuerte. ¿Tendré que verla en la corte?, preguntó Sofía con voz pequeña. Probablemente, mija, pero estarás con tus papás, y el juez va a escucharte. A tu edad, tu opinión pesa mucho. Sofía tomó mi mano y la apretó. Está bien, puedo hacerlo. Valeria no apareció por 3 días después de que Sofía se fue de su departamento. Cuando finalmente llamó, fue Roberto quien contestó. La puso en altavoz para que yo pudiera escuchar. ¿Dónde está Sofía?, demandó sin ni siquiera saludar. Llegué al departamento y no está. Se llevó todas sus cosas. Está en su casa, dijo Roberto fríamente, donde siempre debió estar. ¿Cómo que en su casa? Estaba viviendo conmigo. Teníamos un acuerdo. Tú rompiste ese acuerdo cuando la dejaste sola por días, cuando la abandonaste otra vez. Yo no la abandoné. La voz de Valeria subió de tono. Solo salí un fin de semana. Ella ya está grande para quedarse sola. Tiene 14 años, Valeria. Es una niña. Mira, Roberto, no sé qué te dijo, pero seguro exageró. Ya sabes cómo son las adolescentes, todo es drama. Tú solo querías el dinero de la herencia, la interrumpió Roberto. Encontramos los documentos, sabemos todo. Silencio al otro lado de la línea, un silencio largo, pesado. No sabes de qué hablas, dijo finalmente, pero su voz había perdido fuerza. Tenemos copias, Valeria, de todo, y ya fuimos con un abogado. Vas a recibir papeles esta semana. Estamos pidiendo que pierdas tus derechos parentales. No puedes hacer eso. Es mi hija. No, dijo Roberto, y su voz era como hielo. Es nuestra hija, mía y de Elena. Tú solo la trajiste al mundo, pero nosotros la criamos, la amamos. Estuvimos ahí cuando nos necesitaba. Tú nunca estuviste, y ya no vamos a permitir que la lastimes más. Voy a pelear esto, amenazó Valeria. Voy a conseguir el mejor abogado y... Hazlo. Pero Sofía ya tiene 14 años. El juez va a escuchar lo que ella quiere, y ella quiere estar con nosotros. Así que pelea todo lo que quieras. Ya perdiste. Colgó sin esperar respuesta. Me miró y vi en sus ojos algo que no había visto en mucho tiempo. Paz. Se acabó, dijo. Por fin se acabó. Los papeles llegaron 4 días después. Valeria fue notificada oficialmente de la petición para terminar sus derechos parentales y de la orden de restricción temporal. No podía acercarse a Sofía, a nuestra casa o a la escuela. Esperaba que peleara, que contratara un abogado caro, que hiciera un escándalo, pero no lo hizo. 2 semanas después de recibir los papeles, su abogado contactó al licenciado Morales.
Valeria estaba dispuesta a firmar la renuncia voluntaria de sus derechos parentales. No iba a pelear. No iba a presentarse en la corte. ¿Por qué?, pregunté cuando el licenciado nos dio la noticia. El abogado sonrió con tristeza. Me imagino que su propio abogado le explicó la realidad. Con la evidencia que tenemos, con el testimonio de Sofía, con los testigos, no tenía caso. Y además, hizo una pausa. Parece que Valeria ya está haciendo planes para irse de San Antonio. El novio nuevo vive en Houston. Va a empezar otra vida allá. Otra vida. Como si fuera tan fácil. Como si pudiera simplemente cerrar un capítulo y abrir otro, dejando atrás a las personas que lastimó. Pero yo ya no sentía rabia. Solo un cansancio profundo y un alivio más profundo todavía. El día de la audiencia final llegó a principios de diciembre. La sala del juez era pequeña, con paredes de madera oscura y olor a papel viejo. El juez Harrison era un hombre afroamericano de unos 60 años, con expresión seria, pero ojos bondadosos. Valeria no estaba presente. Su abogado presentó los documentos firmados donde renunciaba voluntariamente a todos sus derechos y responsabilidades parentales sobre Sofía García. Luego fue nuestro turno. El licenciado Morales presentó toda la evidencia: los mensajes, las fotos, los documentos de la herencia, las declaraciones de doña Carmen sobre el abandono original. Y finalmente, Sofía. El juez le pidió que se acercara al estrado. Se veía tan pequeña ahí, tan joven, pero cuando habló, su voz era firme. Señor juez, quiero que sepa que Elena Morales es mi mamá. No la que me dio a luz, pero la que me crió. La que estuvo en cada cumpleaños, en cada día de enfermedad, en cada momento importante de mi vida desde que tenía 6 años. Su voz se quebró un poco, pero continuó. Valeria Moreno me abandonó 2 veces. Una cuando era muy chiquita para entenderlo, y otra hace unas semanas cuando pensé que tal vez esta vez sería diferente. Pero no lo fue. Se limpió una lágrima. No quiero volver a verla. No quiero que sea parte de mi vida. Y quiero que mi mamá Elena me adopte oficialmente, para que todos sepan lo que yo ya sé, que ella es mi verdadera mamá. El juez escuchó en silencio. Luego miró los papeles frente a él. Señorita García, ¿alguien te presionó para decir esto? ¿Estás hablando libremente? Sí, señor. Nadie me presionó. Esto es lo que yo quiero. ¿Y entiendes que si firmo esta orden, Valeria Moreno ya no será legalmente tu madre? Es permanente. Lo entiendo, y es lo que quiero. El juez asintió, firmó varios documentos y luego levantó la vista. Muy bien. Por el poder que me confiere el Estado de Texas, y considerando el mejor interés de la menor, declaro terminados todos los derechos parentales de Valeria Moreno sobre Sofía García. Miró hacia mí. Señora Morales, puede proceder con la petición de adopción en cuanto esté lista. Sentí cómo Roberto tomaba mi mano. Doña Carmen sollozaba suavemente detrás de nosotros. Sofía bajó del estrado y corrió hacia mí, y la abracé sintiendo cómo algo que había estado roto dentro de mí finalmente se curaba. Ya terminó, susurré. Por fin terminó. El proceso de adopción tomó 3 meses más. Visitas de trabajadores sociales, entrevistas, más papeles. Pero esta vez era diferente. No peleábamos contra alguien, solo estábamos construyendo algo nuevo. En febrero me hice el primer ultrasonido. Roberto vino conmigo y Sofía también. Es una niña, dijo la doctora sonriendo. Sofía apretó mi mano. ¿Una hermanita? Una hermanita, confirmé con lágrimas en los ojos. Esa noche decidimos el nombre juntas, Carmen Esperanza García. La audiencia de adopción se programó para el último viernes de marzo. Esta vez la sala estaba llena de familia, amigos, vecinos que nos habían apoyado. La jueza Patricia Valdés revisó todos los documentos, hizo algunas preguntas y luego le habló directamente a Sofía.
Sofía, ¿entiendes que si apruebo esta adopción, Elena Morales será legalmente tu madre? Sí, señora jueza, lo entiendo. ¿Y es esto lo que quieres? Sí, más que nada en el mundo. La jueza sonrió. Entonces, por el poder que me confiere el Estado de Texas, declaro finalizada la adopción de Sofía García por Elena Morales de García. Golpeó el mazo. Felicidades, tienen una familia legal ahora. La sala estalló en aplausos. Sofía me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Mami, dijo contra mi hombro. Mi mami de verdad. Carmen Esperanza nació en julio, con una mata de pelo negro y los ojos oscuros de su padre. Sofía fue una hermana mayor increíble desde el primer día, levantándose conmigo en las madrugadas, meciendo a la bebé, cantándole canciones en 2 idiomas. En diciembre celebramos la quinceañera de Sofía en el salón de la iglesia donde Roberto y yo nos habíamos casado. No fue la fiesta extravagante que Valeria había prometido, pero fue perfecta. Cuando bailamos juntas, Sofía me susurró: Gracias, mami, por no rendirte conmigo, por pelear por mí, por ser mi mamá cuando nadie más quiso serlo. Gracias a ti, respondí, por darme la oportunidad de ser tu mamá, por elegirme. Valeria nunca volvió a contactarnos. Escuchamos que se casó con el tipo de Houston, que seguía posteando fotos perfectas en Instagram de su vida perfecta. Nunca mencionaba a Sofía. Era como si esos 2 meses nunca hubieran existido. Sofía está ahora en la preparatoria, sacando buenas calificaciones, pensando en universidades. Quiere estudiar trabajo social, ayudar a niños en situaciones difíciles. Dice que quiere ser para otros lo que yo fui para ella. Carmen tiene casi 2 años ahora, correteando por toda la casa. Cuando su hermana mayor llega de la escuela, Carmen grita de emoción y corre hacia ella con sus piernas regordetas. Las veo juntas, Sofía leyéndole un cuento a Carmen o haciéndola reír con caras chistosas. Y pienso en cómo las familias se construyen de formas misteriosas. El certificado de adopción está colgado en la sala, junto a las fotos de la quinceañera, el acta de nacimiento de Carmen y nuestro certificado de matrimonio. Nuestra historia familiar, plasmada en papeles oficiales. Pero la verdadera historia está en los detalles más pequeños. En las noches que me quedé despierta con Sofía cuando tenía pesadillas. En las mañanas que preparé su desayuno favorito. En los abrazos después de un mal día. En las risas compartidas. En los te amo dichos sin pensar, automáticos como respirar. Anoche, Sofía entró a mi cuarto cuando yo estaba a punto de acostarme. Mami, ¿puedo preguntarte algo? Claro, mi amor. ¿Alguna vez te arrepientes de todo lo que pasaste conmigo? El drama con Valeria, los años de no ser legalmente mi mamá, todo eso. La miré, esta jovencita hermosa que de alguna forma se había convertido en mi hija contra todas las probabilidades. Ni un solo segundo, dije. Ni un solo segundo de ningún día. Fuiste y eres el mejor regalo que me ha dado la vida, tú y Carmen. Yo también te amo, mami, dijo abrazándome. Y cuando sea grande y tenga hijos, voy a ser exactamente como tú. Voy a elegir el amor sobre la sangre, siempre. Después de que se fue, me quedé despierta un rato más, escuchando los sonidos de mi familia durmiendo. El ronquido suave de Roberto, los ruiditos de bebé que hacía Carmen, los pasos ocasionales de Sofía en su cuarto. Mi familia. No perfecta, pero mía. Y pensé en todas las mujeres que están donde yo estuve, amando a niños que no nacieron de ellas, peleando por el derecho de ser llamadas mamá, viviendo con el miedo constante de que la biología triunfe sobre el amor. Para ellas, quiero que sepan esto, la sangre no hace a una madre. La presencia sí, el sacrificio sí, el amor que no pide nada a cambio sí. Yo soy la madre verdadera de Sofía García, no porque un juez lo diga, aunque eso ayuda.
no porque mi nombre esté en sus documentos oficiales, aunque eso también es importante. Soy su madre porque elegí serlo. Cada día, en los días buenos y en los días imposibles, cuando era fácil y cuando era doloroso, cuando ella me amaba y cuando me rechazaba. Eso es lo que hace a una madre verdadera. Y ahora, finalmente, todo el mundo lo sabe. Queridos amigos, ¿qué piensan de esta historia? ¿De dónde nos escuchan? Compartan en los comentarios. Si les gustó, regálenme un like y compartan con sus seres queridos. Suscríbanse al canal para más historias. En la descripción encontrarán todos nuestros relatos. Les deseo salud y felicidad.